Listo. Entonces, al hablar del valor del dinero a través del tiempo, ¿sí? El dinero tiene una capacidad de generar más dinero, más interés, más rendimiento, más ganancia y permite consumir o invertir ahora lo que considera más valioso que el mismo monto recibido después. O sea, si yo ahorita lo meto a invertir, ¿sí? Me va a dar mucho más que tener ese dinero, esos 100 pesos, sin reinvertirse a un futuro. El, Nosotros para poder saber cuánto es ese porcentaje para que el valor del dinero no pierda valor a través del tiempo y conserve el mismo poder adquisitivo, principalmente debe de ser equivalente la tasa de interés o el rendimiento que nosotros tengamos, por lo menos debe ser equivalente a la inflación. Si nosotros tenemos prevista una inflación del 4% para este año, ¿sí? Entonces, nuestro dinero mínimo lo tenemos que poner al 4% y no vamos a tener crecimiento. Vamos a estar igual al principio del año que al final del año con ese 4%. Pero por lo menos, ¿sí? Podemos comprar lo mismo. No sé si me entienden bien lo que es el valor del dinero a través del tiempo, ¿sí? Entonces, hay fórmulas matemáticas para convertir el dinero de ahorita a valor futuro o el valor futuro a valor presente, ¿sí? Para saber, ok, hay veces que me dicen a mí, mira, invierte en este seguro y dentro de 10 años te va a dar 20 millones de pesos, ok, pero 20 millones dentro de 10 años, ¿cuánto equivalen ahorita? ¿Sí? Yo voy a invertir 2 millones y en 10 años me vas a dar 20 millones, pero esos 20 millones, ¿cuánto valen ahorita? No, pues valen 3. Entonces, dentro de 20 años voy a comprar como de 3 millones, no como de 20 millones. ¿Sí? Eso en los proyectos de inversión es muy importante porque lógicamente en un proyecto de inversión donde nosotros estamos haciendo estimaciones de que va a ir incrementándose la ganancia, pues lógicamente estamos bien felices porque cada año ganamos más y más y más. Pero ¿cuál es el valor de ese dinero a precios actuales? Porque a precios futuros se ve muy grande, se ve muy interesante, pero con la inflación que hay, ¿cuál es el poder adquisitivo de ese dinero en ese tiempo? Los índices inflacionarios se marcan con el índice nacional de precios al consumidor y todos los días 10 de cada mes sale el índice. Para actualizar yo el valor de algo, se puede hacer con índices. ¿Y qué hago yo? Divido el índice actual entre el índice anterior y eso me da un factor. Ese factor yo lo multiplico por el valor del terreno, por ejemplo, y eso es lo que a precio actual valdría mi terreno. Lógicamente, en el caso del terreno, sin contemplar la plusvalía, solamente es en base a índices inflacionarios. Entonces, el índice nacional de precios al consumidor nos sirve precisamente para poder saber cuál es el valor del dinero a través del tiempo. Y lo sé, muchas veces pues nos dicen una inflación y pensamos o nuestro bolsillo piensa que no es la de correcta. Pero acuérdense que la inflación se mide en una canasta básica. Y esa canasta básica tiene temporadas donde sube y productos que suben y productos que bajan o productos que quedan estables. Entonces, es un promedio entre los que suben, bajan y quedan estables. Ese es el promedio que saca nuestra inflación, esa famosa canasta básica. ¿Sí? Una forma de convertir el dinero futuro en presente y es una forma de convertir el presente en futuro, ¿sí?
El futuro en presente lo podemos convertir con índices inflacionarios, el presente al futuro igual con índices inflacionarios o con CETES, por ejemplo, para poder tener una inversión mayor. Si ustedes quieren saber qué margen o qué porcentaje de interés sería el adecuado en mi negocio o en una inversión cualquiera que yo haga, es muy sencillo. Suman los CETES, que ahorita están casi en el 7%, la inflación del 4 son el 11%, y la prima de riesgo la establecen los estudiosos de la economía en 5 puntos porcentuales. Entonces estamos hablando de una tasa del 16%. Entonces, si yo mi inversión me da el 16 al 20%, estamos hablando de una inversión con poco riesgo y con poder adquisitivo y con creación de patrimonio. Si estamos hablando menos de esa tasa, pues sí, no vamos a tener riesgo como sucede en las instituciones bancarias. Si ustedes meten su dinero a una cuenta de ahorros o de inversión pequeña o de al día en los bancos, pues les va a dar el 3%, ¿sí? Que es menos que la inflación. Entonces, su tasa, que le llamamos GAT, ganancia anual total, es negativa de -1, porque la ganancia anual total se mide con la tasa de interés menos la tasa de inflación. Entonces, si alguien les ofrece un rendimiento anual del 40%, pues una de dos, o es fraude o el riesgo es muy alto. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es de perder su capital y sus rendimientos. Entonces, sí es bien importante que ustedes eh, normalicen esos criterios de saber cuánto es lo que quiero yo en el rendimiento para poderle dar el valor al dinero a través del tiempo, ¿sí? Retorno, rentabilidad o la relación que hay entre la rentabilidad y el riesgo. Esto es un principio financiero que siempre se ha establecido y nos dice, a mayor riesgo obtienes mayor rendimiento. ¿Sí? Entonces, tú puedes querer ganar más, pero lógicamente tú tienes que arriesgar más. Por eso las instituciones bancarias dan una tasa de rendimiento tan bajita. ¿Por qué? Porque el riesgo que tienen ustedes de perder su dinero en el banco es casi cero, está protegido por el IPAB, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, hasta por 400,000 UDIs. La UDIs nació en el 95, si mal no recuerdo, con valor 1 peso. Ahorita vale 8 pesos. Esta se viene actualizando con la inflación. Entonces, actualmente mi cuenta de banco está respaldada por 400,000 UDIs a 8 pesos cada UDI por 3,200,000. Entonces, el banco pues me da una pequeña tasa de rendimiento porque no tengo riesgo. Los CETES es otra inversión sin riesgo y está mejor que el banco porque ahorita están al 7, pero si logran abatir la inflación, bajar la inflación como los tienen previsto y de veras llegar al 4, ustedes van a ir viendo cómo la tasa de CETES va a ir disminuyendo. De hecho, hace más de un año, año y medio más o menos, la tasa de los CETES andaba en el 11,5, y ahorita ya está en el 11, digo, perdón, en el 7. Eso quiere decir, aparentemente nuestra economía va bajando. Entonces, el riesgo rendimiento es, ¿cuánto quiero arriesgar? Mucho, voy a tener mucho rendimiento. Quiero arriesgar poco, voy a tener poco rendimiento. ¿Sí? Entonces, es importante saber esta decisión y eso ya es pues muy personal. Y la empresa, ¿cuál es el riesgo que corre al momento de endeudarse? ¿Sí? Nosotros hacemos ejercicios de prueba-error, haciendo estados de resultados e impactando el financiamiento. O sea, nos endeudamos más, cuánto más pagamos de intereses y entonces cuánto es la rentabilidad que tengo. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada vimos las razones de rentabilidad, dividir la utilidad entre la inversión. Entonces, mientras más me endeudo,
a pesar de pagar intereses y de que disminuya la utilidad, la rentabilidad en porcentaje tiende a subir. Pero llega un momento en que esa rentabilidad baja si yo me excedo en el endeudamiento, que es lo que ha pasado en muchas empresas. De momento, pues sí estoy teniendo un mayor rendimiento, pero si ya mi empresa no es capaz de absorber los costos financieros, automáticamente mi rentabilidad baja e inclusive puedo llegar a tener pérdidas. El axioma de efectivo. Sabemos que uno de los puntos más importantes en esta época y de lo que más se batalla es la liquidez, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de los flujos de efectivo que tiene una empresa. ¿Qué es un flujo de efectivo? Es la entrada y salida del dinero en tiempo real. ¿A qué me refiero con tiempo real? Si nosotros vemos un estado de resultados, que es donde se muestran las ventas, los costos y los gastos, ¿sí? Ahí no importa si la venta fue a crédito o al contado, si los gastos son a crédito o al contado, nosotros determinamos ventas menos costos y gastos, utilidad, ¿sí? Pero eso no implica que si la utilidad dice 5 millones de pesos, yo vaya a tener 5 millones de pesos en mi bolsa. ¿Por qué? Porque pude haber vendido a crédito y no me van a pagar. Entonces esos 5 millones no están en mi bolsa. O pude yo haber invertido en bienes inmuebles o en maquinaria o en inventarios o en darle crédito a los clientes y toda esa utilidad está invertido. Entonces, la diferencia entre el estado de resultados que me muestra la utilidad y el flujo de efectivo es que con el flujo de efectivo yo puedo saber exactamente cuánto es la entrada de dinero en tiempo real, hoy, mañana, en un mes, en 2 meses, y cuál es la salida de dinero en tiempo real. ¿Sí? O sea, mis ventas de contado y la cobranza y mis compras de contado y el pago a proveedores más todos los gastos. La diferencia es sobrante o faltante de efectivo. Y eso es lo que nos va a marcar la liquidez de la empresa. Entonces, es muy importante que las empresas hagan flujos de efectivo presupuestados. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estimar, ahorita que estoy en marzo, por ejemplo, perdón, puedo hacer un flujo de efectivo de abril a diciembre. Entonces me va a dar las entradas de dinero y las salidas de dinero, posibles inversiones que yo haga, etcétera, y me va a decir si de abril a diciembre voy a tener o no voy a tener recursos, liquidez para cubrir todo mi actividad del año. Entonces, si me sale negativo, ¿qué quiere decir? Que mis ingresos son menores a mis egresos. Entonces, ese mes, yo no voy a salir adelante con mis egresos. ¿Por qué? Porque mis ingresos van a ser insuficientes. Otro caso, ¿no? Pues mis ingresos menos mis egresos y me sobró muchísimo dinero. Ah, no, pues entonces hay que gastarlo o sí hay que comprar la maquinaria, hay que comprarla de contado para que no nos genere intereses, no hay que pedir crédito, tenemos el dinero para la maquinaria. Ok, en este mes, pero ¿qué pasa en los meses siguientes? ¿No necesitas ese dinero para los meses siguientes? El flujo de efectivo nos ayuda a discernir qué hacer con los excedentes de efectivo y nos ayuda a ver en dónde tenemos que corregir los faltantes de efectivo. Si yo veo que en julio no voy a salir adelante, mis egresos van a ser mayores a mis ingresos y estamos en marzo, pues tenemos 3 meses para poder implementar algo para crecer nuestras ventas, tener mayores ingresos o incluso preparar un crédito bancario o un crédito ante una institución para que en el momento en que yo llegue a tener el faltante, poder hacer uso de recursos externos y poder salir adelante y ya pagarlos en el menor tiempo.
Entonces, ese es nuestro axioma de efectivo. Entonces, primero contemplamos el valor del dinero a través del tiempo. Ahora tenemos que administrar el flujo de dinero que nosotros manejamos. Análisis incremental, otro de nuestros axiomas. Establece que hay que evaluar alternativas financieras, ¿sí? Solo deben considerarse estos flujos de efectivos que hemos visto, pero debemos darle efecto de cambio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasaría, sí, si mis ventas son mayores? ¿Qué pasaría si mis ventas son menores? Yo tengo que hacer modificaciones dentro de estos flujos de efectivo que me lleven a mí a ver si las decisiones que estoy tomando o que voy a tomar más bien van a hacer que yo siga teniendo esa liquidez, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo compramos la maquinaria? Tenemos la opción de una compra de contado con tanto de descuento, tenemos la opción de pago a 6 meses sin intereses o tenemos la opción de un crédito bancario a 24 meses. ¿Cómo decidir cuál de esas tres opciones? ¿Sí? Ah, pues es que si vamos a comprar la máquina, nuestro incremento en ventas es de tanto. Entonces, hacemos flujos de efectivo con este análisis incremental de nuestras ventas y empezamos a ver cuáles serían cuáles, incluir el costo financiero del crédito o incluir la compra de contado o incluir los 6 meses y ver cuál es el mejor escenario que nosotros tenemos para poder llegar a tomar la decisión, ¿sí? Entonces, eso nos habla de este axioma de análisis incremental. También nos dice este análisis incremental que las decisiones deben de tomarse en los efectos financieros adicionales, ¿sí? O sea, ¿cuál es la alternativa? Que yo venda tanto más, ese tanto más, ¿cuánto me va a generar? Entonces, sobre ese incremento que yo hice, ¿sí? Es lo que yo voy a comparar en cada una de las alternativas. ¿Por qué? Porque lo otro ya lo manejo. Lo que yo ya vengo haciendo durante varios tiempos, pues yo ya sé cuál es el resultado, ya sé cómo lo manejo, ya sé cuál es el dinero sobrante, ya sé cuál es el riesgo. Aquí lo que cambia, ¿sí? Es este incremento y cuál es todo lo que cambia por este incremento. No se toma en cuenta lo que no cambia, como pudieran ser los costos fijos. Si esos no tienen cambio, entonces no los tomamos en cuenta. Entonces nada más tomamos las ventas y tomamos el costo variable. Y en base a eso ya tomamos la decisión si es o no correcto la decisión que vamos a tomar, si nos va a dar un buen rendimiento, si la relación del riesgo con el rendimiento que vamos a tener en este nuevo paquete, nosotros lo llamamos paquetes de decisión, es adecuado o no. Pero como les digo, solamente se toma la parte incremental. Lo que ya no viene con cambio, eso se deja atrás porque ya sabemos lo que está pasando. Entonces solamente queremos saber lo que va a pasar. Los mercados eficientes. La información financiera que obtenemos nosotros de la bolsa de valores, acuérdense que la Bolsa Mexicana de Valores es donde nosotros movemos todas las inversiones de las empresas grandes, las empresas del país, se mueven todos los bonos del gobierno y se mueven los metales preciosos, ¿sí? Entonces, esto nos da un parámetro, ¿sí? De comparación en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nos dice cómo es el rendimiento en la Bolsa Mexicana de Valores. De hecho, hubo quienes en sus estados financieros pusieron los estados financieros de la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores, pues es una empresa como un banco, donde su negocio principal es la compraventa de acciones y cómo gana por medio de la comisión que cobra a la empresa emisora y al inversionista. Entonces, nosotros necesitamos un mercado eficiente, es aquel mercado que nos indica cuáles son
todos los parámetros financieros, las tasas de interés y toda esa información que a nosotros nos va a ayudar a medir el dinero a través del tiempo, a ver el rendimiento que pudiéramos tener de las inversiones, donde podemos reinvertir nuestras utilidades para tener un mayor patrimonio. Entonces, un mercado eficiente es aquel que da claridad en todos sus aspectos macroeconómicos, de todos sus indicadores, para que yo pueda ayudarme a tomar decisiones financieras sobre mi empresa. Los precios de los activos financieros reflejan la información disponible. ¿Qué es un activo financiero? Los activos financieros son derechos que tenemos de cobro. ¿Sí? Como son bonos, certificados, las cuentas por cobrar, las inversiones temporales, los CETES, todos ellos se llaman activos financieros. Entonces, todos esos activos financieros necesitamos su información disponible, ¿sí? Entonces, ustedes ya en el área financiera no nada más tienen que leer las cuestiones, la nota roja o qué está pasando con el Mencho o qué está haciendo Trump, que sí es importante, sino que nosotros tenemos que empezar a ver todos esos indicadores económicos que nos regulan y que nos ayudan a tomar decisiones. Por ejemplo, los CETES que marcan la economía porque son la tasa líder del mercado, la devaluación, que es la diferencia de nuestro poder, de nuestra moneda frente a otras, normalmente el dólar y el euro, ¿sí? El precio del petróleo, ¿por qué? Porque sabemos que somos productores de petróleo por un lado, tenemos ese beneficio, pero por otro lado, el hecho de importar todos los derivados del petróleo, pues nos hace que sean más caros, ¿sí? CETES, inflación, la inflación que es el aumento generalizado y sostenido de los precios que se da por medio del Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inversión en bolsa de valores, que es el índice, el IPC, índice de precios y cotizaciones, que nos ayuda a ver qué tanta inversión hay en nuestro país, tanto de inversiones extranjeras como de inversiones nacionales. Normalmente un factor que afecta esos tipos de inversiones es el llamado riesgo país, que desafortunadamente para nosotros ahorita con todos estos incidentes que ha habido, nuestro riesgo país creció. Cuando nuestro riesgo país crece, automáticamente los países inversionistas o nuestros inversionistas extranjeros tienden a retirarse de el país por ese riesgo país, en que México se va a convertir en un pequeño Venezuela y entonces ya no vamos a poder sacar nuestro dinero, ya no va a haber los rendimientos, la economía se va a disparar, etcétera, etcétera. Entonces, en los mercados eficientes, nosotros tenemos que contar con toda esa información, ¿sí? Para poder tomar buenas decisiones. Aquí nos dice que es imposible obtener rentabilidades superiores al promedio de forma consciente sin asumir riesgos adicionales, que es lo que les decía yo ahorita. Toda esta información me puede dar a mí la pauta de saber cuánto es la rentabilidad que puedo tener de mi inversión. Hay gente que dice, voy a poner un negocio para ganarme el 100%. Ay, en tu inversión. Perdóname, no puedes. ¿Por qué? Porque la economía no solventa un rendimiento sobre inversión, no sobre ventas, no sobre activos, sobre la inversión, o sea, sobre el dinero, mi dinero que estoy poniendo en juego en mi empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rendimiento que puedo obtener? Pues si no tiene mucho riesgo tu empresa, si no le metes mucho riesgo, pues tendrás CETES más inflación, ¿sí? Más una prima de riesgo de 5 puntos, dijimos 16. Si mientras más riesgo le pongas, lógicamente, más puede ser tu rendimiento, pero jamás un rendimiento que pueda superar toda esta información que tenemos nosotros de la Bolsa Mexicana de Valores, de las acciones, de los CETES y todo, no lo puede superar, ¿sí?
Si estuviéramos en la década de los 80, que bueno, nadie de ustedes, yo creo, o muy pocos de ustedes estuvieron en esa década, fue una década muy terrible para el país. Teníamos índices inflacionarios mayores al 100%. Por lo tanto, la rentabilidad de mi inversión sí podía ser mayor al 100%. ¿Por qué? Porque la economía lo solventaba. Pero ahorita que nosotros tenemos rentabilidades menores, ¿sí? Donde los CETES están al 7 y en aquellos entonces estaban a más del 100, pues lógicamente no podemos querer que invirtamos un peso, ¿sí? Y ganemos 50 pesos. No se puede porque la economía no tiene la capacidad de generar tanta producción de utilidades porque no lo solventa. Entonces, todo lo que es mayor a eso, o aumenta el riesgo, y el riesgo es la insolvencia, la capacidad de pagar, ¿sí? O es fraude. El gobierno corporativo. ¿Qué es un gobierno corporativo? Es otro de nuestros axiomas importantes de que todas las empresas deben de tener este gobierno corporativo que se forma por los dirigentes de la empresa, un director general, sus subdirectores, etcétera. Y me van a decir, ay, maestra, mi empresa es bien chiquitita, ¿cómo va a tener un gobierno corporativo? Claro, un gobierno corporativo pequeño donde se dictan todos los lineamientos de cómo se va a trabajar en la empresa, cuáles son las funciones que debe de tener cada uno de los directivos de la empresa, a quién deben de reportar, qué decisiones pueden tomar ellos y qué decisiones tomo yo como dueño. Entonces, un gobierno corporativo nos ayuda a nosotros a tener en claro cómo va a funcionar nuestra empresa. Mientras más grande sea la empresa, más grande será su gobierno corporativo. No sé si ahora los que bajaron de Bolsa Mexicana de Valores bajaron sus estados financieros. No sé si vieron que hay un apartado que dice gobierno corporativo y viene toda la reglamentación de cómo se trabaja en esa empresa. Quiénes son los directivos, quién reporta a quién toma las decisiones y todo. De hecho, por efectos de un mal gobierno corporativo, se pueden crear grandes fraudes y ha habido grandes fraudes en la historia, grandes fraudes que en todos los fraudes, permítanme decirles, entran por contabilidad. O sea, si ustedes saben contabilidad y le entienden, es difícil que les puedan hacer un fraude muy grande. ¿Por qué? Porque entienden los conceptos. Entonces, cuando hacen este tipo de fraudes, los contadores o las personas que saben contabilidad pueden equilibrar los números de tal manera que ustedes no noten el fraude. Y de hecho pasan varios años hasta que tarde o temprano se detecta este fraude, ¿sí? Entonces, como definición de gobierno corporativo, es un sistema de dirección y control de la empresa. Y como les decía yo, establece las reglas y la relación que hay entre los accionistas, o sea, el dueño de la empresa, el consejo de administración, directivos y otros interesados para alinear sus intereses, reducir conflictos y asegurar una gestión responsable y transparente. O sea, para que una empresa trabaje bien. Normalmente decimos, ay, no, mi empresa es chiquita, no debe de tener gobierno corporativo, que no debes de tener reglas de cómo y quién toma las decisiones, claro que las debes de tomar. Entonces, sí se establece, aunque sea pequeño, un gobierno corporativo. Por último, tenemos los problemas de la agencia. Agencia, ¿qué es? Un, Vienen dos participantes en la agencia, o sea, son dos personajes. Tenemos nosotros el principal, que son los accionistas y los directivos. ¿Cuál es el problema de agencia? El hecho de que entre accionistas y directivos no exista una buena comunicación, ¿sí? No hay una buena delegación de decisiones entre lo que es el accionista denominado principal y los directivos que son los agentes. Eso es lo que crea el problema de agencia, el conflicto de intereses que hay.
de que el dueño quiere su dinero y el directivo no le puede dar dinero porque se afecta el flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, se tienen que dictar las reglas para que se evite este problema de agencia. Ustedes saben, no sé si les ha tocado, que llegue el dueño y quiero tantos millones de pesos porque son parte de mi empresa y de mi dividendo y mi utilidad y me lo quiero llevar y lo necesito para comprarme mi casa, mi coche, lo que sea. ¿Sí? Pero eso implica que el flujo de efectivo se afecte totalmente. Y si se afecta el flujo de efectivo, automáticamente recurriremos a endeudamiento. Y si recurrimos a endeudamiento, tendremos problemas de relación riesgo-rendimiento, ¿sí? Y tendremos problemas de flujo de efectivo. Entonces, fíjense cómo estos axiomas van como de la mano unos con otros para poder llegar a tener una empresa que se maneje en las mejores condiciones. Y hablo de las mejores condiciones porque los efectos macroeconómicos jamás los podremos nosotros controlar. Por eso son macroeconómicos. Pero si tenemos bien definida nuestra empresa, podremos hacer que los impactos de los efectos macroeconómicos sean lo menor posible en nuestra empresa. Tener elementos bases para poder tomar decisiones. Les comento un fraude que hubo, que fue un escándalo en la empresa Enro, que es de energéticos en el 2001. Es uno de los fraudes corporativos más grandes existentes en la historia. Búsquenlo, está muy interesante, ¿sí? Donde el gigante estadounidense era del área energética, ocultó deudas millonarias mediante técnicas contables. O sea, ocultó todas esas deudas ante los dueños para mostrar que la empresa estaba perfecta, que estaba muy bien, ¿sí? Entonces creó como una empresa fantasma. ¿Por qué fantasma? Porque no era la real. La empresa real estaba muy mal, estaba totalmente endeudada, estaba llevándose a la quiebra y entonces ellos crean una empresa fantasma para decir, no, la empresa está bien, la empresa está manejando, estamos vendiendo, estamos comprando, estamos teniendo flujo, lo que sea, y no era cierto, hasta que llegó el momento en que la empresa se fue totalmente a la quiebra. Y esto es por fraudes. Un fraude, pues, es recurrir a los recursos de la empresa para fines ilícitos o fines personales. Entonces, así como este fraude, ha habido muchos fraudes. Sí, y así busquen fraudes corporativos en el internet, digo, si tienen curiosidad, y van a ver cómo a veces hasta sencillo, bueno, yo porque soy contadora y los contadores que estén aquí pueden saber cómo un asiento contable puede ocultar tanto. Por eso, la importancia de estas materias a ustedes, por ejemplo, los que son ingenieros, los que son médicos, que dicen, híjole, es que esto es muy difícil porque yo nunca he visto nada de esto y nunca lo voy a hacer. Y voy de acuerdo, ustedes no lo van a elaborar, pero ustedes lo que necesitan saber es la interpretación de los estados financieros, conocer qué significa, cómo se hacen, para que cuando llegue esa información a sus manos, ustedes puedan discernir si lo que dice ahí es lo que está sucediendo o no dentro de nuestra empresa, ¿sí? Los detalles del escándalo, ¿sí? Es que Enro utilizó entidades de propósito especial para esconder las pérdidas que tenía y los pasivos. Entonces, ellos inflaron los beneficios, o sea, las utilidades y el patrimonio, ocultando las pérdidas. ¿Qué hacían? Pasaban el valor de la pérdida, lo pasaban a lo que es el beneficio utilidades acumuladas, lo que era el patrimonio de la empresa, y así se mostraba una empresa estable, un activo por decir, de 100, tenían un pasivo de 150 y un capital de menos 50. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pasaban la deuda, la pasaban al patrimonio. Hay una cuenta que se llama resultado de ejercicios o resultado de ejercicios anteriores.
que muestra las utilidades o pérdidas que tiene la empresa, pero que no han sido distribuidas. Entonces, si yo no sé que esa empresa, digo, perdón, que esa cuenta solamente abarca lo que no se distribuye y dice 50 millones y digo yo, pues sí, a lo largo de todos los años hemos ganado 50 millones, pero ya te repartieron 45, ya no deberían de estar ahí. Pues yo digo, está bien la empresa, el balance está bien porque sí es lo que tenemos. Entonces, eso es lo importante de que nosotros sepamos interpretar. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que los clientes nos deben muy poco y tenemos un saldo en clientes muy alto, pudiéramos pensar, bueno, es que tenemos muchas ventas con clientes y esa cuenta de clientes refleja que tenemos clientes. Pues sí, está bien. Pues no, clientes refleja solamente al que le vendes y te debe. Si no te debe, no va a aparecer ahí. Es como si en un restaurante, en un balance general, apareciera la cuenta de clientes cuando todas las operaciones se hacen de contado. O sea, nadie queda debiendo su comida. Entonces, no debería de existir la cuenta de clientes. Y así es como contablemente pueden hacer los fraudes, ¿sí? La empresa pasó a ser la séptima más importante de Estados Unidos a declararse en bancarrota en el año 2001. Las acciones que tenían un valor nominal de 90 pesos llegaron a valer 1 peso en un año, ¿sí? Miles de empleados, pues lógicamente perdieron sus empleos, sus pensiones, y de ahí se promulgó una ley que se llama la Ley Sarbanes, ¿sí? Que hizo más duras las regulaciones contables y la responsabilidad de los auditores. Por eso nuestras NIF que vimos en nuestro primer capítulo son tan importantes, porque ayudan y regulan toda la contabilidad si se siguen las normas de información financiera. Entonces nos ayudan a regular que toda la información que se está dando en contabilidad sea de una manera transparente. Los principales ejecutivos que fueron ellos, pues fueron declarados culpables de fraude y conspiración y se encuentran en la cárcel y aparte tuvieron que pagar los miles de dólares del fraude, ¿sí? Es un escándalo de cultura de corrupción y avaricia, combinado con la supervisión financiera corporativa, o sea, combinado con perdón, gobierno corporativo, donde no había reglas establecidas para ver cuál era la función de cada uno y hasta dónde llegaban para no tener que detectar el fraude. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Fue muy rápido. ¿No? ¿Todo bien? Hoy fue muy teórico. Ya con la siguiente que es apalancamiento operativo y apalancamiento financiero, volvemos a los numeritos, ¿sí? Pero ¿alguna duda, algún comentario? ¿De la tarea tienen alguna duda de la actividad que tienen? El cuestionario le subí un poquito el tiempo, ahora tienen 45 minutos para resolverlo. Por favor, vuelvan a ver la clase, en lo que está la clase, están todas las respuestas, en las explicaciones que yo di, están las respuestas a su cuestionario que viene ahí, ¿sí? Entonces, si lo van viendo, van a poder contestar todas las respuestas que son teóricas, en su actividad. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? De la nueva tarea o de la nueva actividad, ¿tienen alguna pregunta o no la han visto? De hecho, la actividad es de gobierno corporativo, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, ustedes con los mismos estados financieros que ya bajaron, ¿sí? Hay que tratar de describir cuál es el gobierno corporativo actual. Las personas que bajaron del internet
o de la Bolsa Mexicana, ahí viene cómo es el gobierno corporativo. Por favor, no me copien ni me peguen. Hagan un resumen de cómo es el gobierno corporativo, cómo es la dirección, quiénes tienen el poder, cuáles son las decisiones que se toman. Si ustedes tienen estados financieros de su empresa o de otra empresa y no saben del gobierno corporativo, hay que investigar cómo es el gobierno corporativo de la empresa y si no, pues tratar de establecer cómo sería, de acuerdo al giro, un gobierno corporativo, ¿sí? ¿Alguna duda de la actividad que tenemos que mostrar? Recuerden que la plataforma tiene instalado Turklin, que es un detector de copia. Entonces está bien estricto el detector de copia. Por favor, si a veces yo les mando que pues salió copiado o algo, con que me den su justificación, con que me expliquen cómo lo hicieron, es más que suficiente pues para tratar de ver eso y traten de no copiar. Acuérdense que esto es con sus palabras, esto es de acuerdo a sus conocimientos, lo que tienen que escribir aquí. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿No? Pues que pasen bonita noche. Muchas gracias y perdón por el retraso. Es que tenía un taller y terminaba a las 7. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Este, la clase y yo subo mañana más tardar la clase. ¿Sí? A lo mejor grabo un videíto, voy a ver desde dónde empecé a grabar y grabo un segundo videíto donde venga la primer parte de la explicación. Dentro del tema 2 hay un video que te dice cómo bajar los estados financieros. Está el video en la primera parte, creo, y te viene ahí cómo bajar los estados financieros de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? Y ahí tú escoges el giro. Ahí te viene cómo vas a ir escogiendo el giro que tú quieras. ¿Alguien más? Recuerden que califico y si quieren mejorar su nota pueden volver. Solo hay 2 oportunidades para volver a mandar volver a mandar la tarea y se manda completa, no nada más con las correcciones que hice. Incluyan las correcciones en su tarea original y me mandan todo el trabajo completo. ¿Sí? Les agradezco mucho su atención y gracias por esperarme. Y nos vemos. Bueno, Vienen las gracias, vacaciones buenas de noches. Semana Santa. Ajá, viene Semana Santa y Semana Pascua. Entonces, regresando de Semana Santa y Pascua, nos volvemos a ver. Que tengan excelentes vacaciones y cuídense mucho. Gracias Gracias, igualmente. igualmente. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Bye. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.